¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy tenía ganas de charlar de un tema que realmente lo veo como muy preocupante. Trabajo con adolescentes y lo veo como, bueno, nada, continuamente. Eh, Cada 5 minutos estadísticamente una adolescente queda embarazada. Esto es un problema muy importante porque genera eh, mucha distorsión en las crianzas. Y a este punto quiero recaer hoy con este asunto. En las crianzas de estos bebés que llegan al mundo, eh, eh, hace muchos años el embarazo adolescente generaba un estallido moral, ¿no? Muy fuerte, un señalamiento, una vergüenza para la familia, pero los padres aparecían en la vida de ese hijo adolescente con decisiones, generalmente decisiones de emancipación. Me refiero a obligaban a esa joven, bueno, juntarse o casarse con el papá de la criatura, no importa si tuviesen 16 años, 17, eh, quizás a veces más arbitrariamente, autoritariamente y otras no tanto, pero había como esta cosa de, bueno, quedaste embarazada, vas a arrancar tu vida adulta. ¿Y qué sucedía finalmente? Arrancaba esa vida adulta. Se formaba una familia. Eh, Esos jóvenes rápidamente maduraban, eh, digamos, se mentalizaban en madurar, eh, intentaban formar una familia, empezaban a juntar para comprarse la heladera, la cocina, los ayudaban los familiares, obviamente, también. Pero uno veía que a los 2 3 años de pronto ya se habían comprado un terreno. Entonces el embarazo adolescente era el comienzo anticipado de la vida adulta, pero mayoritariamente con cierto éxito, por decirlo así. No es lo que vemos hoy. El embarazo adolescente termina siendo un problema para el padre del adolescente embarazada, para los padres. ¿Por qué? Porque no se conforma una familia. Es decir, esos chicos adolescentes eh, de alguna forma quieren seguir en esa vida adolescente, los padres lo permiten. Eh, entonces se genera este fenómeno de la adolescencia tardía. Son padres, estos chicos de 16, 17 años, pero es como que siguen siendo adolescentes. Entonces salen, no se preocupan tanto por buscar trabajos estables. ¿Por qué? Porque cuentan con sus propios padres atrás. Entonces esos niños terminan siendo criados por sus abuelos. Y lo que estamos viendo es que en ese fenómeno eh, son criaturas que de pronto le dicen mamá a su abuela o sienten más papá a su abuelo. Entonces tienen una configuración emocional sobre lo familiar distorsionada. Figuras de padres absolutamente endebles, porque han visto a esos padres que no han querido renunciar a su juventud, a su, bueno, no sé si es juventud, pero por lo menos a su adolescencia, ¿no? No han conformado familia. eh, no siempre se tiene que conformar familia, no siempre, pero los niños lo que siempre necesitan son padres. Padres que críen, que orienten, que preparen. Esta es la palabra fundamental, preparar. Digamos, vuelvo a estos abuelos. Estos abuelos no están preparando realmente a sus hijos y a sus nietos que recién llegaron a sus vidas, si realmente hacen esto de la sobreprotección y de pronto de cumplir un papel que no es el que tienen que cumplir, ¿no? Tienen que correrse para generar adultez en esa hija adolescente o en ese hijo adolescente que fue papá. Tienen que correrse, tienen que no estar asistiendo, tienen que preparar, justamente tienen que favorecer las condiciones para que esos chicos maduren. Y favorecer es acompañarlos, ayudarlos, pero no sostenerlos. Ya no sostenerlos. Porque esto que les pasó del embarazo, normalmente accidental, no necesariamente es una desgracia o algo visto como si fuese una enfermedad que tienen que ir a cuidarlos a la clínica. No, de ninguna manera. Es, no, sí, una vida adulta anticipada, inesperadamente que llega, pero no es una enfermedad. Entonces eh, tienen justamente juventud para salir, para buscar trabajo, para terminar sus estudios, para, y si no pueden terminar sus estudios, los terminarán luego. Porque a veces la vida adulta empieza diferente, no sé si desordenada, pero diferente de cómo empiezan otras vidas adultas.
Entonces de pronto son padres, veíamos hace 40, 50 años que a los 35 años, habiendo sido padres adolescentes, a los 35 ya tenían hijos grandes y de pronto terminaban la secundaria o entraban a la facultad a estudiar eso que no habían podido estudiar. Es decir, uno no veía que vivían mal antes, sino que vivían diferente, ¿no? El orden de las cosas cambiaba, pero no veía uno que bueno, nada, que era un fracaso, como en aquel momento quizás se lo hacían sentir, como que te cagaste la vida, era la frase que se escuchaba. Y hoy no se escucha ese te cagaste la vida. No se escucha, pero yo por lo menos lo que noto es que esas criaturas llegan a este mundo a tener de padres sus abuelos. O si no están los abuelos atrás, a no tener padres. Entonces están a la deriva, con padres jóvenes que están pendientes de salir, de hacer un poco vida adolescente, de comprar ropa, de estar con sus amigos. Entonces digo, está habiendo orfandad o vínculos distorsionados, porque también esto de ser, de ejercer de padres siendo abuelos, digo, también generacionalmente sucede que, digo, me parece que está todo en la naturaleza dado para que uno pueda poner lo mejor de sí como padre, perdón, cuando uno tiene cierta edad. Digo, cuando uno es mayor de 50 años, probablemente como padre se parezca a un abuelo. Digo, y si encima sos el abuelo o la abuela, eh, ¿a qué me refiero? A que a los 50, 60 años no tenés la misma fuerza para poner límites, no tenés los mismos criterios, estás muy separado generacionalmente también, porque tenés tu nieto que tiene 3 años y vos tenés 50. Entonces digo, tenés 47 años de diferencia en este mundo, 47 años es una locura lo que cambia todo. Entonces la transmisión de algunas cosas no funciona de ese abuelo como padre a, a ese bebé, a ese niño. Entonces digo, tiene que ser padre el adolescente. Eh, si no se conforma una familia, si no se conforma incluso la pareja de esos adolescentes, no importa, tienen que ser padres, porque los llama la responsabilidad. Y me parece que esos abuelos que están detrás tienen que transmitírselo, ¿sí? De que esto no es una enfermedad, pero es una responsabilidad. Entonces tienen que apuntalar, pero no tienen que sostener, ¿sí? No tienen que decir, bueno, nos organizamos acá en casa y de pronto entonces habilitan en esa casa una habitación y una serie de comodidades, entonces preparan como una habitación hotel donde tienen de todo, esos hijos adolescentes que son padres, pero en definitiva terminan siendo ahora padres de también sus nietos, entonces padres de sus hijos, padres de sus nietos, en una casa que es la de ellos, que la disponen y la preparan para estas nuevas tareas de criar a sus nietos. Eh, entonces digo, me parece que hay que reflexionar sobre eso. El embarazo adolescente actual está ocurriendo sobre todo por una, no como sucedía antes, por una represión sexual, por una falta de información sobre la sexualidad, sino que los embarazos adolescentes actuales están sucediendo mayoritariamente por una liberación sexual. Es decir, los chicos desde 15 a 16 años vienen teniendo una vida sexual muy activa, muy variada, muy irresponsable muchas veces, porque tienen todo servido, digamos, las posibilidades de acostarse con distintas personas a lo largo de un año, las tienen ahí, en la mano. Entonces, esto genera una vorágine donde ellos creen que no les va a pasar, ¿no? Entonces, me meto, digo, en la cuestión preventiva. Me parece que los padres que están atrás tienen que, si tienen un hijo adolescente, no solamente hablar de los cuidados, del preservativo y de todas estas cosas como más básicas de la anticoncepción. Digo, tienen que hablar sobre la vida sexual de sus hijos. Tienen que poder charlar sobre que sí les puede pasar, ¿sí? Algunos pueden que no, que tengan novio o novia estable, pero de todas maneras tienen que poder hablar de que el embarazo es muy simple que llegue a la vida de una persona. Digo, el cuerpo biológico es muchas veces muy fácil de que se forme un embarazo, ¿no? De la mujer. Entonces,
Digo, hay que hablar de estas cosas, hay que meterse en la vida sexual de nuestros hijos. eh, no hay que apoyar necesariamente que hagan una vida sexual liberal, porque muchas veces tienen 16 años, 15, y por más que tengan todo a mano para acostarse con otros jóvenes, no saben, no saben de miles de cosas, porque son chicos, porque necesitan padres que apuntalen. Entonces, no es que se las saben todas porque tienen la posibilidad real de pronto hoy de conocer un montón de personas y rápidamente tener una vida sexual. No, son chicos, no dejan de ser chicos. Así que a nivel preventivo lo que hace falta es lo mismo que hace falta si quedan embarazados. Una familia atrás. Padres preocupados y ocupados en estas cuestiones de la vida. ¿Qué hacen mis hijos? ¿Sé lo que hacen mis hijos cuando no están conmigo? Bueno, los chicos adolescentes tienen una intimidad de pronto y no nos van a contar todo. Pero hay que tratar de observarlos y fijarse si están en riesgo, si están demasiado liberales. eh, Tenemos que fijarnos, sí o sí, porque el embarazo adolescente es un fenómeno muy preocupante, sobre todo por los efectos en la crianza de esos bebés. ¿Mm? Y que creo que incluso la aparición hace un año de este tema tan debatido que fue el aborto está muy relacionado con este fenómeno también, el del embarazo adolescente. Bueno, muy bien, nos vemos. Chau, chau.